Hola gente, soy Pedro Viñuela. Hoy vengo a hablaros de un plugin que me tiene totalmente loco, el Wise DS1 de Softube. Bien, vamos a revisar un poquito la interfaz y vamos a ver un poquito por encima cuáles son los controles fundamentales del plugin. Bien, por un lado, igual que en el hardware original, lo han clavado, tenemos toda la parte esta de aquí, que es la pantalla, donde tenemos la información. Siguiendo este recorrido, tenemos esta sección de aquí, que es la sección del limitador, esta otra de aquí, que es la sección de selector de frecuencia y de ancho de banda del DSR, y esta parte de aquí, que sería la sección de compresión. Hay que señalar que, aunque son tres procesadores, solo podemos utilizar dos de ellos a la vez. Podemos usar la combinación de compresor más limitador, o podemos utilizar el DSR más el limitador, ¿vale? Pero no de otra forma. Entonces, eso es porque en realidad es un solo compresor que puede actuar en un rango de frecuencias en el que elijamos aquí, ¿vale? Sería banda ancha, pasa altos, pasa banda y pasa bajos. Bien, ¿qué más cosas? Bueno, todo lo que toquéis por aquí, los controles, va a estar reflejado en la pantalla. Es bastante intuitivo y bastante sencillo. Esto no merece la pena ni que lo comente. Por aquí abajo tenemos el botón de bypass para contrastar A a B, para hacer dos ajustes y poder contrastar uno y otro. La sección de monitor para oír lo que está haciendo el compresor en la frecuencia específica. El link del filtro sidechain para linkar los dos canales. Para utilizarlo en modo de compresión paralela. Limitador en forma segura para que no se escapen demasiados transitorios. Mid-side para trabajar en mid-side frente a LR, es decir, podemos comprimir el mid y podemos comprimir el side de manera independiente. El botón este lo que hace en realidad es usar todos los controles para los dos canales. Si está desactivado, son independientes. Si lo activo, controlando uno de ellos, controlo los dos. Bien, es muy simple. Bien, ¿qué más cosas tiene interesante? Tiene una ventana de opciones y básicamente lo que hay aquí: dithering, opciones de limitador, que esto es interesante porque en el modelo original solo tenemos un algoritmo de limitación, aquí tenemos dos más, Type 1, Type 2, muy interesantes, hay que oírlos, no es previsible, es decir, yo lo que hago es que escucho cada uno de ellos y me quedo con el que mejor me suena, aunque lo cierto es que Type 1 es el que más me gusta ahora mismo. Detector de RMS, preview, porque este compresor es capaz de analizar una señal entrante como si fuera un look ahead y luego actuar, de manera que analizo y luego actúo, así es mucho más eficiente. Copia, sidechain, que puede ser interior o exterior, interna o externa, medidor de limitador, medidor de compresor, medidor de pico, rango del codo, en fin. Cuánto tiempo se queda la medida de los picómetros. Aquí, ¿qué más tenemos? Reset de pico, para que se resetee los picos y no se queden siempre, pues si hay un clip y no hay la medida que sea, ¿vale? Los overs, donde los queremos, y el auto make up, ¿vale? Que puede estar en manual o en automático. Yo soy muy fan de manual, pero bueno, lo podéis usar en automático, que funciona también muy bien. Y lo otro que tiene muy interesante es esta vista. En esta ventana, ahora no lo veis porque no está funcionando, vemos una forma de onda y tenemos entrada y salida del limitador, de manera que podemos apretar el limitador, lo vamos a ver de forma gráfica, y ajustar la salida del limitador, ¿vale? Y aquí vamos a ver la cantidad de reducción que ofrece el compresor. Lo vamos a ver luego con un ejemplo. Bien, sobre los ajustes para el limitador. Bueno, el input general, esto sería el input en general del plugin. La entrada del limitador, o sea, la ganancia que genera el limitador. La salida, el output ceiling del limitador. Y poco más, muy simple. Luego tenemos el selector de frecuencia, que lo vemos aquí representado, el ancho de banda y el tipo de filtro que vamos a usar con nuestro sidechain. Y luego en los controles de compresión lo que tenemos es ataque, release delay, release fast, average, release slow, soft need, que es el codo, threshold, que ya sabemos lo que es, y ratio. Y por último, gain makeup. ¿Vale? Básicamente un control de ataque, pero fijaos que tenemos un montón de controles de release. Eso hace que podamos utilizar la curva que mejor va a funcionar con nuestra canción. Es muy interesante porque en lugar de tener una pendiente típica, ¿vale?, que tendríamos en un compresor con una sola envolvente de release, aquí tenemos muchísimos ajustes posibles. Y eso hace que el compresor
actúe de manera rápida y a la vez de manera lenta en función del material. Luego lo vamos a ver con un ejemplo, pero es muy interesante. Para ilustrar algunas de las funcionalidades del plugin vamos a utilizar una canción del artista francés Nicky B. El tema se llama I'll Do My Best y ha salido hace nada en vinilo. Es un disco muy recomendable, muy funky y con tintes ochenteros, muy chulo. Espero que os gustará a todos. Gracias Nicky por dejarnos tu música. Bien, vamos a oírlo. En este proyecto tengo la canción de Nicky B y vamos a trabajar solo y exclusivamente con 3 instancias del Wwise DSU. Por un lado tengo un de-esser, por otro lado tengo compresor y por último limitador. Bien, está todo en bypass, vamos a oír la canción. Bien, voy a trabajar primero con el de-esser. Os voy a describir un poquito los ajustes que he utilizado. Bueno, no quería que el vídeo se extendiera demasiado. Básicamente es un de-esser que está trabajando en la zona que va de entre 500 y 5000, más o menos. Fijaos cómo funciona. Mi idea es reducir un poquito la voz, ¿vale? La voz y todo ese rango medio, para que parezca que hay un poquito más de grave, para que dé la sensación de que suena un poquito más cálido y con más grave. Aparte también noto que en el original la voz está un poquito como demasiado presente. Entonces me interesa que la voz quede un pelín más, en un plano un pelín más atrás, para ganar un poquito de consistencia y de pegada. Vamos a oírlo antes y después, primero un bypass. So good I couldn't let go. No. Time and time again we may fuss and fight, knowing that love will take us through the night. Vale, voy a probar ahora a exagerar un poquito más el ajuste para que lo escuchéis mejor en casa. Os recomiendo que si no tenéis un buen equipo de reproducción uséis auriculares. Bien. Si os fijáis, estoy comiéndome un montón de información del rango medio, ¿vale? El truco está en ajustarlo para que eso sea dinámico y no siempre esté comprimiendo y bajando el volumen, sino sería más sencillo hacerlo con un ecualizador. Bien, vamos a ajustarlo. Si os fijáis, ahora las notas fundamentales de la voz quedan un pelín más en primer plano, con lo cual tengo ese peso de la voz, pero las capas superiores, los armónicos superiores de la voz están un pelín más alejados, de manera que no queda tan presente, aunque siga teniendo peso y coherencia. Es muy interesante, es un ajuste que me gusta muchísimo cuando tengo una voz demasiado presente. Bien, vamos a usar ahora el Wwise DS1 en modo compresor. Vamos a utilizarlo en mid-side, ¿vale? En este ajuste de aquí, si os fijáis, tengo conectado mid-side, de manera que vamos a comprimir por un lado el mid y por el otro el side. Vamos a oírlo primero en bypass y luego con el plugin activado. Bien, un poco mi idea con esto es comprimir el mid para
estrujar un poquito esa dinámica y no comprimir tanto el side, dejarlo más libre, con más dinámica. De esa manera consigo un poquito más de estéreo, ¿vale? Lo voy a ajustar un poquito y vamos a ver cómo funciona. Tengo seleccionado Channel 1, acordaos que estoy trabajando en mid-side, ¿vale? Con lo cual ahora voy a trabajar en el mid. Bien, lo que estoy haciendo es una conversión muy natural, muy transparente, de manera que estoy comprimiendo unos cuantos dBs y estoy ganando algo más de RMS. Vamos a ir ahora al side. Prácticamente no hay compresión y si os fijáis he subido un pelín el Gain Makeup para hacerlo un poquito más estéreo. Fijaos que ahora el estéreo es un poquito más abierto, se mantiene muy dinámico, mientras que el centro tiene mucho más volumen y más presencia. Primero sin y luego con. Bueno, ahí lo tenéis. Bien, vamos a usar ahora el DS1 en modo limitador. Mi forma de trabajar con él en realidad es un poquito más elaborada. Trabajo en realidad con una mezcla de de-essing más limitador. Veréis, cuando utilizamos un limitador, normalmente el sonido cambia bastante. Aparece material de alta frecuencia que no siempre es lo que queremos. Si lo que quiero es utilizar mi limitador de la forma más transparente posible, yo he encontrado que con el DS1 puedo utilizar el de-esser para compensar ese incremento de alta frecuencia que genera el limitador, sin tener que ecualizar, que cambia bastante el sonido. Entonces, básicamente lo que hago es que trabajo con el de-esser, suelo ponerlo más o menos a partir de 2 kHz, una cosa así, y voy subiendo el volumen con el limitador hasta que tengo el volumen que quiero. Una vez que lo tengo, lo que hago es colocarlo en bypass al mismo volumen, eso lo hago con mi consola analógica, de manera que veo la diferencia que hay, escucho la diferencia que hay antes y después de limitar. Y con el de-esser lo que hago es compensarlo. Vamos a verlo. Ahí ya se oyen esos agudos que os digo y no me mola mucho, así que ahora voy a utilizar el threshold para compensarlo un poco. ¿Veis? Aquí veis la forma de onda que os decía al principio, con en rojo la reducción, en azul claro el nivel de pico y en azul oscuro el nivel de RMS. Como el track no necesita tampoco un nivel extremadamente alto, en torno a -9, -8 está bien para este estilo, pues casi lo tenemos ya. Vamos a verlo. Was bright, felt so good, I couldn't let go.
Voy a bajar ahora el gain del limitador para que escuchéis lo que está haciendo el de-esser exactamente. Vamos a poner esto a 0. Si os fijáis, prácticamente no hay un gran cambio, no está ocurriendo nada del otro mundo. Sin embargo, suena un poquito más controlado ese medio alto. Bien, vamos a devolverlo a su posición original, que eran 10 dB. Podemos hacerlo desde aquí. 10 dB. Y vamos a oírlo. When I first met you, baby, you know. Future was bright, felt so good, I couldn't let go. No. Time and time again, we may fuss and fight, knowing that love would take us through the night. Baby. Voy a hacer ahora un antes y después con todo. Voy a poner todo en bypass. Y luego los voy a ir añadiendo, ¿vale? Para que lo escuchemos la diferencia entre el mix y el máster que estamos haciendo. When I first met you, baby, you know. Future was bright, felt so good, I couldn't let go. No. Time and time again, we may fuss and fight. That love will take us through the night. Baby, I'll do my best. Como veis, ganamos coherencia, ganamos una dinámica más contenida a la vez que dinámica, es decir, la mantenemos, ganamos volumen, ganamos estéreo y ganamos definición. Todo eso con un único plugin, 3 instancias, pero un único plugin. Pues nada, chicos, muchas gracias por ver el vídeo. Gracias también al sello Cadence por prestarnos el talento de Nicky B. Y, por supuesto, a BitBit y a Softude por hacer posible este vídeo. Nos vemos, chicos, próximamente. Chao. When I first met you, baby, you know. Future was bright, felt so good, I couldn't let go. No. Time and time again, we may fuss and fight, knowing that love will take us through the night.